Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos comunidad hispana, soy Paula Pinzón con el pulso de las noticias en este 20 de noviembre de 2025. Iniciamos. Senado aprueba ley que restaura la ciudadanía para los canadienses perdidos, beneficiando a miles nacidos en el extranjero de padres canadienses antes de 2009 que perdieron el estatus por reglas antiguas. El Senado de Canadá aprobó este 20 de noviembre una nueva ley que busca devolver la ciudadanía a miles de personas conocidas como los canadienses perdidos. Con esta votación, la medida queda prácticamente lista para convertirse en ley antes del 20 de enero, tal como ordenó un tribunal de Ontario. ¿Quiénes son estos canadienses perdidos? Se trata de personas nacidas fuera de Canadá, cuyos padres también nacieron en el extranjero, pero que tenían ciudadanía canadiense. En teoría, estas familias debieron poder transmitir la nacionalidad a sus hijos, pero una reforma aprobada en 2009 por el gobierno del entonces primer ministro Stephen Harper limitó ese derecho. Desde esa reforma, los padres canadienses nacidos fuera del país solo podían pasar su ciudadanía a sus hijos si estos nacían dentro de Canadá. Eso dejó a miles de familias en una situación complicada, con niños sin ciudadanía canadiense a pesar de tener padres canadienses. En diciembre de 2023, la Corte Superior de Ontario declaró esa restricción como inconstitucional, al considerar que creaba dos categorías de ciudadanos y discriminaba a los nacidos fuera del país. Por esa razón, ordenó al gobierno federal corregir la ley antes de enero de 2026. La nueva legislación aprobada por el Senado establece que la ciudadanía canadiense podrá transmitirse a hijos nacidos en el extranjero más allá de la primera generación, siempre y cuando la madre o el padre haya vivido al menos 3 años en Canadá antes del nacimiento o adopción del menor. El senador David Arnott de Saskatchewan apoyó la reforma, aunque señaló que todavía queda una brecha. Los hijos de personas adoptadas por familias canadienses podrían seguir sin obtener automáticamente la ciudadanía si nacen en otro país. Arnott pidió al ministro de Inmigración que aborde este punto en el futuro. Diversas organizaciones y familias afectadas celebraron la aprobación, señalando que corrige un problema que afectó la vida de miles de niños y adultos en todo el mundo. Con este cambio, Canadá busca cerrar un capítulo de incertidumbre y garantizar que quienes tienen un vínculo real con el país puedan obtener la ciudadanía que les corresponde por derecho. Quebec echa para atrás plan de inmigración y obliga al retorno a familias a sus países. Hace 3 años, Geraldine y su familia dejaron Francia para empezar una nueva vida en Quebec. Aquí llegamos a París y al día siguiente nos mudamos a Quebec con 15 maletas. Pero la provincia acaba de cancelar, sin previo aviso, el programa de experiencia de Quebec, la vía de la que dependía su plan de inmigración. Nos prometieron que si estudiábamos aquí podríamos optar a un permiso de trabajo y que con esa experiencia laboral podríamos solicitar la residencia permanente. Por eso vinimos a Quebec, porque pensábamos que aquí teníamos un futuro. El gobierno de Quebec afirma que la reforma es necesaria porque los inmigrantes temporales están ejerciendo demasiada presión sobre los servicios públicos de la provincia. La presencia de tanta gente en nuestro territorio no es la causa de todos los problemas de Quebec, pero sí ejerce una presión excesiva sobre nuestras escuelas, nuestros hospitales y nuestros servicios públicos. Con estos cambios, Quebec espera 60.000 residentes permanentes, menos de lo previsto inicialmente para entre 2026 y 2029. Como resultado, miles de inmigrantes que ya se han establecido están pidiendo una cláusula de exención que les permita quedarse y continuar con su proceso de inmigración. Cuentan con el apoyo de los partidos de la oposición en la Asamblea Nacional. Están abandonando a miles de personas que vinieron aquí, que en algunos casos lo hicieron por invitación del gobierno de Quebec. Necesitamos a estos trabajadores y debemos mostrar respeto a las personas que decidieron venir aquí. Un nuevo programa tiene como objetivo dirigir la inmigración hacia las regiones rurales y las ciudades más pequeñas de la provincia. A nivel federal, el primer ministro, Mark Carney, se ha comprometido a reducir la inmigración temporal a Canadá en más de un 40% a partir de este año. Conductores ebrios en Ontario podrían pagar manutención infantil si matan a un padre o tutor, bajo nueva ley que los trata como responsables civiles de por vida por los hijos de la víctima. El gobierno de Ontario, encabezado por el premier Doug Ford, anunció que está estudiando una nueva ley que podría cambiar de forma importante cómo se responsabiliza a los conductores que manejan bajo los efectos del alcohol o las drogas.
La propuesta busca que cualquier persona que al conducir ebria o drogada cause un accidente mortal en el que fallezca un padre, una madre o un tutor de menores, tenga la obligación de pagar manutención infantil de por vida a los hijos que queden huérfanos. Esta iniciativa se inspira en la llamada Ley Sabrina, que entró en vigencia en el estado de Florida en 2024. Allí, los pagos se calculan según los ingresos del responsable y las necesidades de los menores, y pueden durar hasta que cumplan 18 años o 21 si siguen estudiando. Ontario busca aplicar un modelo muy similar. El anuncio fue hecho por el ministro de Justicia de la provincia, Todd McCarthy, quien afirmó que nadie que provoque la muerte de un padre por conducir ebrio debería escapar de sus responsabilidades. La ministra asociada de Seguridad Vial, Charmaine Williams, también apoyó la medida. Según datos de la Policía Provincial de Ontario, cada año mueren alrededor de 150 personas en la provincia debido a conductores bajo los efectos del alcohol o las drogas, dejando en promedio a 200 niños sin uno de sus padres. La nueva ley no reduciría ni aumentaría las penas penales, que en Canadá pueden llegar hasta cadena perpetua en casos de impaired driving con resultado de muerte, pero sí agregaría una responsabilidad civil automática. Esto significa que, tras la condena, el conductor quedaría obligado a pagar la manutención sin necesidad de otro juicio. El cobro sería administrado por la Oficina de Responsabilidad Familiar de Ontario, que puede retener salarios y bienes para asegurar el pago. Organizaciones como Mad Canada, Madres contra Conducir Ebrio, celebraron el anuncio. Sin embargo, algunos grupos defensores de derechos civiles advierten que podría considerarse una forma de doble castigo. El gobierno provincial insiste en que no es un castigo adicional, sino una medida para proteger a los niños afectados. La consulta pública sobre esta propuesta comenzará en diciembre y si todo avanza como planea el gobierno, la ley podría aprobarse en la primavera de 2026. Otras provincias como Alberta y Columbia Británica ya observan este proceso para considerar medidas similares. Esta sería la primera ley de su tipo en Canadá y marcaría un precedente importante en la lucha contra la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. Alberta permitirá a cirujanos operar en sistemas público y privado para reducir listas de espera, eliminando restricciones que impedían a médicos atender pacientes privados si trabajan en hospitales públicos. La premier de Alberta, Danielle Smith, confirmó este 20 de noviembre que su gobierno cambiará la ley para permitir que los cirujanos trabajen tanto en el sistema público como en clínicas privadas al mismo tiempo. Hoy, un médico que decide operar en privado tiene que renunciar al sistema público, pero esto cambiará a partir de la primavera del próximo año. Según el gobierno, esta reforma forma parte del plan llamado Refocusing Healthcare y busca atacar un problema urgente: las listas de espera quirúrgicas más largas del país. En Alberta, una cirugía programada puede tardar en promedio más de 33 semanas y más de 100,000 personas están esperando una operación. La premier Smith aseguró que muchos cirujanos quieren trabajar más horas y que permitirles operar fuera del horario público en clínicas privadas aumentará la capacidad total del sistema. El gobierno insiste en que los pacientes del sistema público no pagarán nada y que los procedimientos privados serían cubiertos por el paciente o por seguros privados, no por el plan de salud de Alberta. Pero las críticas no se han hecho esperar. El partido New Democratic, grupos de defensa como Friends of Medicare y la Asociación Médica Canadiense advierten que esto podría crear un sistema de dos niveles donde quienes tengan dinero accedan primero a las cirugías, mientras que los pacientes con menos recursos enfrenten esperas aún más largas. También temen que más especialistas abandonen el sistema público en busca de mejores ingresos en el sector privado. Alberta ya utiliza clínicas privadas para ciertos procedimientos como cirugías de cataratas, y el gobierno asegura que esto ha reducido los tiempos de espera. Sin embargo, médicos y defensores de la salud señalan que en otras provincias donde se ha permitido el doble ejercicio, como en Columbia Británica en los años 90, los tiempos en el sistema público terminaron aumentando. La reforma será presentada en la legislatura provincial durante la sesión de primavera de 2026 y antes se abrirá un periodo de consulta pública. El gobierno federal, encabezado por el primer ministro Mark Carney, también vigilará de cerca este proceso para asegurar que Alberta cumpla con la Ley de Salud de Canadá, que exige acceso universal sin pagos adicionales. La discusión apenas comienza, pero marcará uno de los debates más importantes sobre el futuro de la atención médica en Alberta y posiblemente en todo el país. Gobierno federal considera exenciones al veto de petroleros en costa norte de Columbia Británica en pacto energético con Alberta para permitir exportaciones de crudo y gas en proyectos específicos. El gobierno federal de Canadá
encabezado por el primer ministro Mark Carney, está considerando una posible flexibilización parcial del veto a los petroleros en la costa norte de Columbia Británica, una medida vigente desde 2019 y conocida oficialmente como Oil Tanker Moratorium Act. La información fue revelada por fuentes citadas por CBC News y The Globe and Mail, que señalan que Ottawa y la provincia de Alberta firmaron un memorando de entendimiento para estudiar nuevas opciones en materia energética. Entre ellas, la posibilidad de permitir excepciones limitadas al veto para avanzar hacia un corredor que permita construir un nuevo oleoducto desde Alberta hasta la costa noroeste de Columbia Británica, posiblemente cerca de Prince Rupert o Kitimat. La premier de Alberta, Danielle Smith, lleva meses impulsando la idea. Su gobierno busca diversificar mercados y reducir la dependencia del petróleo canadiense hacia Estados Unidos, especialmente ahora que Washington aplica aranceles de hasta el 25%. Alberta produce alrededor de 4,5 millones de barriles diarios y ve en Asia una oportunidad para obtener mejores precios. Sin embargo, cualquier cambio al veto enfrenta una fuerte oposición. El premier de Columbia Británica, David Avey, rechazó de inmediato la idea, calificándola como inviable. También se pronunciaron en contra varias naciones indígenas costeras que históricamente han defendido esta zona por su enorme valor ecológico, un corredor marino que va desde el norte de la isla de Vancouver hasta Alaska y que es hogar de ballenas, salmones y comunidades que dependen directamente del mar. Ellos advierten que permitir petroleros de gran tamaño abre la puerta a un posible derrame con consecuencias irreversibles para la región, algo que recuerdan con ejemplos como el desastre del Exxon Valdez. El primer ministro Carney, por su parte, dijo que nada se moverá sin una consulta indígena adecuada, apoyo de las provincias involucradas y garantías de que cualquier decisión sea compatible con los compromisos ambientales de Canadá. Hasta el momento, no existe una empresa privada que haya presentado oficialmente un proyecto de oleoducto, pero el memorando firmado indica que el gobierno federal está dispuesto a analizar alternativas, en un contexto marcado por tensiones energéticas, presiones económicas y la necesidad de encontrar nuevos mercados. La discusión continuará en las próximas semanas y una propuesta formal podría conocerse en diciembre. Carney firma acuerdo de protección de inversiones con presidente de Emiratos Árabes Unidos, garantizando miles de millones de dólares en fondos soberanos para minería crítica y energía limpia en Canadá. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, firmó este jueves 20 de noviembre en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, un importante acuerdo para proteger y promover inversiones entre ambos países. Se trata de un acuerdo de promoción y protección de inversiones extranjeras, conocido como FIPA, que establece reglas claras y estables para que empresas inversionistas puedan invertir con más seguridad. Este pacto abre la puerta a miles de millones de dólares provenientes de los grandes fondos soberanos emiratíes, como Mubadala, ADQ y MGX, hacia proyectos estratégicos en Canadá. Estamos hablando de sectores clave para la economía canadiense: puertos, minería de minerales críticos, gas natural licuado, centros de datos, inteligencia artificial e infraestructura verde. Durante la firma, el primer ministro Carney destacó que este acuerdo ayudará a atraer capital para proyectos de construcción nacional, especialmente en un momento en que Canadá busca diversificar su comercio y reducir la dependencia del mercado estadounidense, afectado por nuevos aranceles del 25% a productos canadienses. Además del acuerdo de inversiones, Carney y el presidente emiratí, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, anunciaron el inicio de negociaciones para un acuerdo comercial más amplio, conocido como Acuerdo de Asociación Económica Integral. Esto podría facilitar aún más el comercio bilateral, que ya supera los 10,000 millones de dólares anuales. La visita del primer ministro incluyó reuniones con los principales fondos de inversión y con el ministro de Industria de Emiratos, y una parada en la Gran Mezquita Sheikh Zayed, uno de los sitios más emblemáticos del país. No todo ha sido recibido sin cuestionamientos. Algunas organizaciones internacionales señalan inquietudes por el rol de Emiratos en el conflicto de Sudán. Sin embargo, el gobierno canadiense asegura que mantiene su compromiso con los derechos humanos y que este tipo de acuerdos busca fortalecer la economía en un momento de alta incertidumbre global. Una vez que el acuerdo FIPA sea ratificado por ambos países, entraría en vigor en 2026. Con esto,
Canadá suma a Emiratos Árabes a su lista de más de 50 tratados de protección de inversiones alrededor del mundo, reafirmando la intención del gobierno federal de atraer capital extranjero y posicionar a Canadá como un destino confiable para la inversión global. Estados Unidos investiga exolímpico canadiense vinculado con el cártel de Sinaloa, acusado de lavar dinero del narcotráfico. Del podio del olimpismo mundial a convertirse en uno de los fugitivos más buscados por el FBI. Ryan Wedding, exolímpico canadiense, hoy es señalado como colaborador del cártel de Sinaloa y comparado incluso como el Pablo Escobar canadiense. Y ahora Estados Unidos acaba de elevar la recompensa por él. Este 19 de septiembre, Estados Unidos anunció que aumenta de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que lleva a la captura de Ryan Wedding, un ex snowboarder que representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002. Pero después de su carrera deportiva, según el Departamento de Estado, Wedding dio un giro radical. Se involucró profundamente en el narcotráfico, operando desde México. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, fue directa. Él controla una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas y violentas del mundo. Actualmente es el mayor distribuidor de cocaína en Canadá. Además, Wedding es señalado como colaborador cercano del cártel de Sinaloa, traficando unas 60 toneladas de cocaína colombiana cada año hacia Los Ángeles, usando camiones que cruzan desde México. Wedding figura en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI y está acusado por dirigir una empresa criminal, conspiración por el tráfico de cocaína, asesinato e intimidación de testigos. De hecho, este año se presentaron los nuevos cargos, tras el asesinato en 2024 de un testigo federal en Medellín. Esta nueva recompensa y las sanciones se anuncian en un momento en el que la administración de Donald Trump intensifica la presión sobre México y Canadá para frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia los Estados Unidos. Departamento de Justicia tiene 30 días para divulgación de archivos Epstein, tras orden judicial, incluyendo listas de clientes y correos que podrían implicar a figuras políticas de alto perfil. El presidente Donald Trump firmó la ley para la transparencia sobre los expedientes de Epstein, aprobada un día antes con respaldo casi unánime del Congreso. Inicia la cuenta regresiva de 30 días para la divulgación de los archivos de Jeffrey Epstein, una victoria para las víctimas de los abusos del financista tras años de lucha pública en la búsqueda de justicia. Quizás pronto se revele la verdad sobre estos demócratas y sus vínculos con Jeffrey Epstein, porque acabo de firmar el proyecto de ley para hacer públicos los expedientes de Epstein. Siguiendo mis instrucciones, el Departamento de Justicia ya ha entregado al Congreso cerca de 50.000 páginas de documentos. Conocidos como los expedientes de Epstein, incluye toda la evidencia que el Departamento de Justicia ha recopilado desde 2008 sobre el financista y delincuente sexual, así como sobre su novia y confidente Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por reclutar a adolescentes para su red de tráfico sexual. Según un juez federal, los archivos constan de cerca de 100.000 páginas. Las autoridades también deberán divulgar todas las comunicaciones entre Epstein y sus conocidos, con algunas excepciones. No se podrá hacer pública información referente a la privacidad y seguridad de las víctimas, investigaciones en curso, deliberaciones del gran jurado, materiales de seguridad nacional y órdenes judiciales de protección. Esta decisión provocó una preocupación en las víctimas. Pese a esto, la ley estipula que no se retendrá, retrasará o censurará ningún documento por motivos de vergüenza, daño a la reputación o sensibilidad política, ni siquiera tratándose de figuras públicas o dignatarios. Y eso culmina esta edición, queridos amigos. Gracias por su sintonía y un cálido saludo a Roberto Díaz de Ottawa. Soy Paula Pinzón, nos reencontramos mañana. Tengan una excelente jornada. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.